No te voy a mentir, la primera vez que pensé en engañar a mi marido fue una tarde en la que ni siquiera me sentía viva. No hubo una pelea, ni una decepción concreta. Fue algo mucho peor, la sensación de que nada tenía sentido. Recuerdo estar en la cocina, preparando la cena, con la tele de fondo, y escuchar a Javier reírse desde el salón por un meme que le había mandado su compañero de trabajo. Esa risa fue lo que me rompió. Porque me di cuenta de que hacía meses que no se reía conmigo. Ni yo con él. Era como si hubiéramos pasado de ser pareja a ser colegas de piso con buena educación. Y me asustó. No el silencio, sino lo cómoda que me sentía dentro de él. Éramos de Valencia, de esa parte donde el calor no da tregua ni de noche. Llevábamos casi 8 años casados. Él, ingeniero de energías renovables, obsesionado con su trabajo y con el ahorro. Yo, diseñadora gráfica, freelance, encerrada en casa la mayoría del tiempo. La rutina era tan perfecta que daba asco, despertarnos a las 7, ducharnos por turnos, café sin azúcar para él, con leche de avena para mí, beso rápido en la mejilla, cada uno a su mundo. Los fines de semana se reducían a limpiar, comprar y fingir que aún teníamos temas de conversación. Pero el amor, ese que al principio lo llenaba todo, había mutado en una especie de convivencia pulcra. Sin grietas, pero sin alma. El punto de inflexión llegó el día del accidente. No el mío, sino el de una desconocida. Fue a finales de marzo, un miércoles. Salí a comprar materiales para un proyecto y, al cruzar la Gran Vía, una moto se llevó por delante a una mujer. El golpe fue seco, brutal, y durante unos segundos el mundo se detuvo. Yo estaba justo ahí, a 3 metros. Corrí hacia ella sin pensar. No sangraba mucho, pero tenía los ojos abiertos, sin expresión. Murió minutos después, antes de que llegara la ambulancia. Y no sé por qué, pero mientras la miraba, tuve una idea espantosa. Esa mujer probablemente se había levantado esa mañana igual que yo. Quizá había besado a alguien, había mirado el reloj, había pensado llego tarde, y ya. Fin. Sin dramatismo, sin despedidas. Así se acaba la vida, en medio de la rutina. Esa noche no pude dormir. Javier dormía profundo, ajeno a todo. Yo, en cambio, tenía la cabeza llena de ruido. Pensaba en la mujer, en su bolso que había quedado tirado en el suelo, en su móvil que no dejaba de sonar, y me pregunté si alguien sabría lo que había sentido antes de morir. O peor, si alguien la conocía de verdad. A la mañana siguiente, me miré al espejo y me vi distinta. No físicamente, sino en la mirada. Había algo que se había roto. No lloré. Pero sentí que no quería seguir viviendo así. No quería que mi vida fuera una secuencia de días iguales hasta desaparecer. Pasaron las semanas y esa sensación no se fue. Empecé a obsesionarme con los detalles. Miraba a la gente en el metro y me preguntaba quiénes eran, qué sentían. Buscaba señales de vida en los ojos de los demás, porque en los míos ya no había. Javier no notaba nada. O tal vez lo notaba y prefería no verlo. Empezó a pasar más tiempo en el trabajo, con la excusa de nuevos proyectos. Yo lo agradecía. El silencio de la casa era más honesto que nuestras conversaciones forzadas. Y entonces apareció Daniel. Lo conocí en una exposición en Ruzafa. Yo había ido sola, más por matar el tiempo que por interés real. Él estaba junto a una instalación de luces que simulaba amaneceres artificiales, hablando con el artista. Me ofreció una copa de vino sin preguntarme si quería. No sé si fue su seguridad o su forma de mirarme, pero me descolocó. No era especialmente guapo, ni tenía esa energía típica de los que buscan impresionar. Era distinto. Directo, pero tranquilo. Le pregunté si trabajaba en el museo, y me dijo que no, que era fotógrafo, que había ayudado a montar la exposición porque el autor era su amigo. Me habló de la luz, de los espacios, de cómo los cuerpos cambian cuando los miras sin filtros. Y yo, que llevaba años sin sentirme observada de verdad, noté que esa frase se me clavaba en la piel. No fue un flechazo romántico, fue algo más primitivo, reconocimiento. Como si alguien me hubiese recordado que todavía existía. Me pidió mi contacto, y se lo di sin pensar. Esa misma noche me escribió. Una frase simple: hoy te he visto distraída, pero viva. No dormí en toda la noche. Durante las semanas siguientes nos escribimos sin parar.
Primero sobre arte, luego sobre la vida, luego sobre cosas que no se deberían contar fuera de una pareja. Pero lo hice. No me justifico. En esas conversaciones me desnudé más que en años de matrimonio. Con él hablaba de todo lo que evitaba con Javier, del miedo a la mediocridad, del cansancio de fingir, del deseo de sentir algo que me sacudiera. No lo hacía para traicionar, sino para sobrevivir. Eso me decía a mí misma. Que era una manera de volver a respirar. Que no pasaba nada mientras no cruzara ciertas líneas. Pero las líneas son difusas cuando alguien te hace sentir vista. Un viernes me propuso tomar algo después del trabajo. No acepté al momento. Dudé. Pero a las 9 estaba allí, esperándole frente al mercado de Colón. Llevaba un vestido sencillo, uno que Javier ni siquiera habría notado si lo hubiera llevado en casa. Daniel me miró como si fuera la única persona en esa terraza. Me preguntó cómo estaba, y esa simple pregunta me desmontó. Nadie me la hacía así. Sin ironía, sin rutina, sin automatismo. Durante horas hablamos, reímos, y bebimos más de lo debido. No pasó nada físico esa noche, pero sí algo más importante, lo que antes era una línea, desapareció por completo. Regresé a casa tarde. Javier estaba dormido, como siempre. La televisión seguía encendida. Me duché sin ruido, intentando borrar el olor del vino y de la terraza. Cuando me miré en el espejo, tuve miedo. Porque por primera vez en años, me había sentido viva, y eso era exactamente lo que me hacía peligrosa. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Empecé a cambiar rutinas sin que Javier lo notara. Decía que tenía reuniones, encargos urgentes, cenas con clientes. Y en parte era cierto, solo que los clientes tenían nombre y sonrisa. Daniel y yo nos veíamos sin planes, sin promesas. A veces solo hablábamos, otras veces nos tocábamos como si el mundo fuera a terminar. Nunca se trató de amor. Era una necesidad brutal de salir de mi propio vacío. Y al hacerlo, lo llené con algo peor, culpa. No había drama, ni mentiras complicadas. Lo perturbador era la normalidad con la que convivía con todo. Por la mañana, esposa ejemplar, por la tarde, amante. Y ambas versiones eran reales. No fingía con ninguno. Solo que cada una pertenecía a un mundo distinto. El accidente de aquella mujer seguía volviendo a mi cabeza de vez en cuando. Y pensaba, si muriera hoy, ¿quién sabría quién soy de verdad? Ni Javier. Ni Daniel. Ni siquiera yo. Y quizás por eso seguí. No por amor, ni deseo, ni venganza. Sino por desesperación. Porque había algo en mí que se estaba muriendo, y no quería desaparecer sin haber sentido algo real, aunque me costara todo lo demás. No sé si fue intuición o simple azar, pero Javier empezó a sospechar en el momento exacto en que yo empecé a creer que tenía todo bajo control. Llevábamos meses viviendo en una calma tensa, una rutina sin ruido pero llena de ausencias. Yo me convencía de que era lo mejor, de que mientras todo pareciera normal nadie saldría herido, de que podía seguir manejando las dos vidas sin que chocaran entre sí. Era una mentira cómoda, una de esas que te repites hasta que te la crees. Pero la realidad no se puede sostener tanto tiempo cuando alguien empieza a mirar con otros ojos. Y Javier, aunque siempre había sido despistado con los detalles, empezó a notar lo que yo creí invisible. Primero fueron los horarios. Luego las miradas. Y al final, mi manera de volver a casa como si nada hubiera pasado. Aquel jueves lo recuerdo con precisión porque fue el primer día en que sentí miedo de verdad. Miedo, no culpa. Estaba en casa trabajando y recibí un mensaje de Daniel. Esta noche paso por Valencia, ¿puedo verte? No tenía planeado salir, pero inventé una reunión con una clienta de Madrid y le dije a Javier que no me esperara. No me preguntó nada, solo asintió y siguió mirando el móvil. A las 9:30 estaba en el hotel donde Daniel se hospedaba, un sitio discreto cerca de la Estación del Norte. No llevé maleta ni cambio de ropa, solo un bolso pequeño. Pasamos la noche hablando más de lo que hicimos cualquier otra cosa. Me contó que pensaba mudarse a Barcelona, que su trabajo se estaba volviendo inestable, que no sabía si quería seguir con lo nuestro. No discutimos, pero algo se quebró. Era evidente que lo nuestro tenía fecha de caducidad. Me fui de allí con esa sensación agridulce de quien sabe que una parte de su vida está llegando a su fin. No lo abracé al irme. Solo lo miré y me fui.
Llegué a casa cerca de las 2 de la mañana. Javier estaba despierto, sentado en el sofá, con el ordenador frente a él. No dijo nada cuando me vio entrar. Pensé que se había quedado viendo series o trabajando, pero algo en su expresión me hizo entender que no era eso. Tenía una calma rara, una de esas que preceden al desastre. Me saludó Intenté acercarme, pero me detuvo con un gesto. No digas nada. No quiero escucharte ahora. Me quedé de pie frente a él, sin saber qué hacer. Había una distancia entre nosotros que ya no se podía acortar. En ese silencio, el reloj de la pared sonaba como un martillo. Pasaron minutos que parecieron horas. Finalmente, habló de nuevo, esta vez más tranquilo, lo que no entiendo es por qué. No te faltaba nada. Nunca te traté mal. No te humillé. No te ignoré, ¿qué querías que no tuvieras? Su tono no era el de quien exige una explicación, sino el de quien busca entender algo imposible. Quise responderle que no se trataba de eso, que no había sido por carencia ni por venganza, sino por vacío, pero sonaba tan absurdo que me callé. Se levantó, cogió su chaqueta y dijo, no quiero verte ahora. No sé ni quién eres. Vete mañana. O me voy yo. No importa quién, pero uno de los dos no puede seguir aquí. Me quedé allí, inmóvil, escuchando cómo se cerraba la puerta. Esa noche no dormí. No lloré. Solo me quedé sentada en la oscuridad, repasando cada momento, intentando encontrar el instante exacto en que crucé la línea. No lo encontré. Porque cuando destruyes algo poco a poco, nunca hay un punto claro de no retorno. Al día siguiente, Javier no volvió a casa hasta el mediodía. Llegó serio, con la mirada seca. Me pidió que le dijera la verdad completa. Lo hizo sin gritar, pero con una frialdad que dolía más que cualquier reproche. Me senté frente a él y le conté todo. Le dije que había conocido a Daniel en una exposición, que al principio no fue nada, que luego sí, que duró meses. No le mentí en los detalles, aunque cada palabra me costaba. Él escuchaba sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio largo rato. Después, me preguntó si aún veía a ese hombre. Le dije que no, que ya no. ¿Lo quieres?, preguntó. No respondí. Bajé la cabeza. Eso significa que sí, o que no sabes, dijo. Me levanté, le miré a los ojos y le dije lo único que me quedaba por decir, no sé a quién quiero, Javier. Solo sé que hace tiempo que no me quiero a mí. Esa frase lo descolocó. No porque le doliera, sino porque era la única que no esperaba. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando la calle. No entiendo cómo llegamos a esto, dijo. Yo tampoco, respondí. Estuvimos así, callados, hasta que él me pidió que me fuera unos días. Dijo que necesitaba pensar, y que si me quedaba no podría hacerlo. Le obedecí. Fui a casa de una amiga y le dejé el piso, el espacio, todo. Durante esos días, no hablamos. Ni un mensaje, ni una llamada. El silencio se volvió insoportable. Y en ese silencio, la culpa empezó a pesar de verdad. Una semana después, me escribió. Un mensaje breve, tenemos que hablar. Fui al piso con el corazón en la garganta. Me abrió sin expresión. Había cambiado algo en él. No en su aspecto, sino en la forma de mirarme. Ya no había amor, ni rabia. Había una distancia definitiva. Me hizo pasar, me ofreció café y se sentó frente a mí con un papel en la mano. He pensado mucho. No quiero seguir así. Pero tampoco quiero hacer las cosas por impulso. Te mereces escuchar lo que siento, aunque no te guste. Lo escuché decirlo todo con una calma brutal. Me dijo que no podía perdonarme, no por el acto en sí, sino por la mentira sostenida. Que no podía vivir con alguien en quien ya no confiaba. Que durante años había creído que éramos un equipo, pero que al final se dio cuenta de que cada uno había estado jugando un juego distinto. En ese momento intenté decir algo, pero me interrumpió. No, no quiero que intentes justificarte. Ya lo entiendo. No lo hiciste por maldad. Pero eso no cambia nada. Su voz era firme, sin temblor. Y entonces soltó la frase que me derrumbó, lo peor no fue perderte. Lo peor fue darme cuenta de que mientras yo seguía creyendo en nosotros, tú ya estabas en otro lugar. No supe cómo seguir.
Intenté acercarme, tocarle, pero retrocedió. Me pidió que recogiera mis cosas esa misma semana. Dijo que no sabía si quería divorciarse aún, pero que necesitaba distancia. Lo único que me pidió fue silencio. Ningún drama, ninguna súplica. Solo respeto. Asentí. No tenía derecho a exigir nada. Cuando salí del piso esa tarde, supe que algo había muerto. Pero no fue el matrimonio. Fue la imagen que tenía de mí misma. Había pasado meses pensando que podía controlar el daño, que el amor se podía medir, que se podía jugar con la verdad sin romperla. Y en una sola noche entendí que todo eso era mentira. El descubrimiento no fue solo suyo. Fue mío también. Porque en su mirada vi reflejada la persona en la que me había convertido, y esa fue la peor parte. No el engaño, no la pérdida, sino el espejo. Porque por primera vez entendí que no se trataba de lo que hice, sino de quién era mientras lo hacía. El día que volvimos a hablar no fue planeado. Habían pasado 3 semanas desde que salí del piso, y aunque intenté distraerme con el trabajo, con amigas o con cualquier cosa que me hiciera sentir que aún tenía control sobre algo, la verdad era que me despertaba cada mañana con un nudo en el estómago. Javier no me había vuelto a llamar, ni siquiera para discutir. Su silencio me desgastaba más que cualquier reproche. Lo peor era no saber qué estaba pensando, si me odiaba o si simplemente había decidido borrar todo lo que habíamos sido. Una tarde, cuando ya no aguantaba más esa incertidumbre, decidí volver al piso sin avisar. No para rogar ni pedir perdón, sino porque necesitaba hablar con él, decirle lo que no fui capaz de decir la última vez. Entré con mis llaves, que aún conservaba, y lo encontré en el salón, sentado frente al ordenador, revisando papeles. Al verme, levantó la vista sin sorpresa, como si ya esperara que eso pasara. Cerró el portátil con calma y dijo, pensé que vendrías antes. No había rastro de afecto en su voz, pero tampoco hostilidad. Me senté frente a él sin pedir permiso, sabiendo que la conversación que iba a tener sería probablemente la más importante de nuestras vidas. Él me observó un rato en silencio, con esa forma de mirar que tenía cuando analizaba algo antes de opinar. Al fin dijo, ¿qué quieres exactamente, Laura? Porque si has venido a intentar arreglar esto, te aviso que ya no hay nada que arreglar. Su tono era plano, pero firme. Le respondí que no buscaba arreglarlo, sino entenderlo. Quería que me hablara, que dijera lo que llevaba semanas callando. Quería enfrentar lo que habíamos hecho los dos, no solo yo. Javier se echó hacia atrás en el sofá, cruzó los brazos y soltó una risa seca, sin alegría. ¿Entenderlo? ¿Ahora quieres entender algo? Has tenido meses para pensarlo mientras te metías en la cama de otro y ahora vienes aquí a filosofar sobre lo que nos pasó. No levantó la voz, pero cada palabra fue un golpe directo. Intenté mantener la calma, aunque por dentro sentía el pecho arder. Le dije que no estaba justificando nada, que sabía lo que había hecho y lo asumía, pero que necesitaba hablar de nosotros, no solo de mi error. Le recordé que hacía años que no hablábamos de verdad, que nuestra relación se había vuelto una rutina vacía mucho antes de que apareciera Daniel, que no podía fingir que lo nuestro se rompió solo por mi culpa. Esa frase lo encendió. Se levantó de golpe, con los puños cerrados, y me gritó, no me culpes a mí de tu infidelidad, no te atrevas. Si estabas aburrida, podías haberme dejado, no tenías que humillarme. Su voz resonó en el salón, y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo de él, no porque fuera violento, sino porque nunca lo había visto tan fuera de sí. Me puse de pie también y le grité que no lo estaba culpando, que solo estaba diciendo la verdad, que los dos dejamos morir algo y nadie quiso verlo. Yo también sufría, Javier, le dije, y tú ni siquiera lo notabas. Venías a casa, cenabas, te dormías y al día siguiente lo mismo. No éramos pareja, éramos un calendario con hábitos. Me miró con una mezcla de rabia y desprecio. Y tu solución fue acostarte con otro, ¿no? Muy madura tu forma de resolver los problemas. Podías haber hablado, pero preferiste mentir. ¿Sabes lo que más me duele? Que mientras yo confiaba en ti, tú planeabas tus encuentros como si nada. Salías de casa, me besabas antes de irte, y luego ibas a verlo. ¿Cómo puedes vivir contigo misma después de eso? No supe qué contestar. Lo único que se me ocurrió fue decir la verdad, que no lo planeé, que no busqué a nadie, que simplemente pasó. No pasó porque sí, me interrumpió, pasó porque lo permitiste. El silencio que siguió fue insoportable.
ninguno quería ceder. Me senté de nuevo, agotada, y le pedí que se calmara. Le dije que no había venido a defenderme, sino a enfrentar lo que quedaba, aunque fuera el final. Él se pasó las manos por el rostro, respiró hondo y se sentó otra vez, esta vez frente a mí. ¿Quieres saber qué pienso?, dijo. Pienso que no me engañaste el día que te acostaste con él, me engañaste desde mucho antes. Me engañaste cuando empezaste a mirarme sin verme, cuando te importaba más tu silencio que nuestras conversaciones, cuando dejaste de preguntarme cómo estaba. Y yo, imbécil, creí que era normal, que era una etapa. Me engañaste con tu indiferencia mucho antes que con tu cuerpo. Sus palabras me rompieron más que cualquier insulto. No respondí. No podía. Tenía razón. Yo también lo había abandonado, solo que de una forma más lenta y menos visible. Lo miré a los ojos y le dije que tenía razón, que lo había hecho sin darme cuenta, que no sabía en qué momento dejé de ser su compañera. No quiero tu arrepentimiento, me interrumpió. El arrepentimiento no sirve de nada cuando el daño ya está hecho, ¿sabes qué es lo peor? Que si me hubieras dicho que querías a otro, quizá lo habría aceptado. Pero lo hiciste a escondidas, y eso no se perdona. Me incliné hacia él y le dije que no esperaba perdón, que solo quería hablar como dos personas que compartieron una vida, sin fingir que todo fue mentira. Le recordé que no todo había sido malo, que habíamos sido felices durante años. Sí, lo fuimos, admitió, y por eso duele tanto. Porque pensé que lo que teníamos era suficiente. Me equivoqué. Nunca imaginé que el amor pudiera morir tan en silencio. Nos quedamos mirándonos sin hablar. Había tanto entre nosotros que ya no necesitábamos palabras. Lo que dolía no era la infidelidad, sino la evidencia de que lo nuestro había terminado hacía mucho, y que ninguno tuvo el valor de admitirlo. Al cabo de unos minutos, Javier se levantó y me dijo que no quería seguir con esa conversación. No hay nada más que decir, Laura. Lo que pasó no se puede cambiar, y yo no puedo volver a ser quien era antes de saberlo. Ni contigo ni sin ti. Me pidió que me fuera. Le dije que quería recoger mis cosas. Hazlo mañana, respondió. Me acerqué a la puerta, pero antes de salir le pregunté si de verdad no quedaba nada entre nosotros. Se giró, me miró largo rato y dijo, ¿queda algo? Sí. Queda el recuerdo de lo que fuimos. Pero ya no somos esas personas. Yo ya no te reconozco, y tú tampoco sabes quién soy. Salí sin mirar atrás. Bajé las escaleras con la sensación de que ese diálogo había terminado algo más que un matrimonio. Había terminado la historia de una versión de mí misma que ya no existía. Caminé sin rumbo por las calles, sin sentir ni frío ni calor, solo un vacío pesado. Pensaba en cada palabra, en su rabia contenida, en mi culpa disfrazada de lucidez. Me di cuenta de que por más que intentara explicarme, no había justificación posible. Lo había destruido. Había traicionado su confianza y con ella la mía. Esa noche dormí en casa de mi amiga Clara, pero no pegué ojo. Repasaba una y otra vez cada instante de la conversación. Su voz, sus gestos, su mirada. No me gritó más de lo necesario, no me insultó, no me humilló, y eso era lo que más dolía. Porque habría sido más fácil soportar su odio que su decepción tranquila. Comprendí que a veces el castigo no llega en forma de gritos ni venganza, sino de una calma insoportable que te enfrenta con lo que realmente hiciste. Los días siguientes fueron un vacío absoluto. Me escribió solo una vez, para decirme que había hablado con un abogado. No me amenazó, no exigió dinero ni peleó por los bienes. Solo me dijo que lo haría de forma limpia, que no quería convertirlo en un circo. Le agradecí por mensaje y no insistí más. Sabía que cualquier palabra mía solo empeoraría las cosas. Intenté concentrarme en el trabajo, pero no podía diseñar nada sin pensar en su cara el día del enfrentamiento. La suya y la mía, dos extraños compartiendo una historia que ya no tenía sentido. En el fondo, yo sabía que esa conversación era inevitable, que tarde o temprano debía ocurrir, y que aunque me doliera hasta lo más profundo, era necesaria. No había perdón posible, pero al menos había verdad. Y la verdad, por más cruel que fuera, era lo único que nos quedaba. La venganza de Javier no fue inmediata ni explosiva. Fue meticulosa, silenciosa y calculada. Lo más doloroso fue que al principio no parecía venganza. Todo lo hacía con una calma que confundía. No había gritos, ni insultos, ni mensajes hirientes.
Me trataba con una cortesía distante, casi profesional, como si habláramos de un asunto laboral. Cuando me llamó para que pasara por el piso a recoger mis cosas, pensé que tal vez estaba intentando cerrar el tema sin drama. No imaginaba que detrás de esa serenidad había un plan. Llegué a casa una tarde de martes, y lo encontré esperándome con las ventanas abiertas y todo perfectamente ordenado. Ni una caja fuera de lugar, ni un objeto desplazado. Me ofreció un café, lo cual me desconcertó, y me dijo que antes de recoger mis cosas necesitábamos hablar. Acepté, sin sospechar nada. Nos sentamos en la mesa del comedor. Frente a mí colocó una carpeta azul. Dijo que contenía documentos importantes. Le pregunté de qué se trataba, y me respondió que ahí estaban las escrituras del piso, las cuentas compartidas, los papeles del coche y un par de detalles adicionales que prefería mostrarme personalmente. Lo abrió y empezó a explicarme, con una voz serena que contrastaba con el temblor que me crecía en el pecho. He tomado algunas decisiones, dijo, porque no quiero que esto se convierta en un proceso interminable. No quiero guerras. Pero tampoco quiero que pienses que todo va a ser tan simple como irte y seguir con tu vida como si nada. Deslizó hacia mí un documento. Era una carta notarial en la que confirmaba la venta del piso. Había vendido la casa en la que habíamos vivido 8 años. Me quedé en silencio unos segundos antes de poder reaccionar. Le pregunté por qué lo había hecho sin consultarme, y me dijo, porque era mío antes de casarnos. Legalmente no tenías participación. Ya está hecho. El nuevo dueño toma posesión el mes que viene. Lo miré intentando entender si hablaba en serio. Lo hacía. Continuó con una frialdad quirúrgica. Con el dinero de la venta he cubierto la hipoteca y he hecho donaciones a asociaciones benéficas, todas a nombre de Daniel García, tu amante. Figuras tú como testigo en los recibos. Lo hice esta semana. No entendí al principio lo que quería decir. Me pidió que lo mirara bien. En los papeles aparecía el nombre de Daniel en todas las transacciones. No eran grandes sumas, pero suficientes para llamar la atención de Hacienda. Javier sabía exactamente lo que hacía. Me quedé sin habla. Intenté protestar, pero me interrumpió. No te preocupes, todo es legal. Solo que si alguien revisa los movimientos, tú figurarás como testigo y él como beneficiario. No hice nada ilegal, solo jugué con la apariencia. Al fin y al cabo, tú fuiste quien empezó el juego de las apariencias. Me sentí helada. Le pregunté si era una amenaza. Sonrió por primera vez en semanas. No. Es justicia. Tú destruiste algo sin consecuencias durante meses. Ahora vas a entender lo que es vivir sabiendo que algo puede estallar en cualquier momento. No voy a denunciar a nadie ni arruinarte, solo voy a dejarte el peso del miedo. Quise gritarle, decirle que estaba loco, que se estaba vengando como un niño, pero no pude. Había algo en su mirada que no era locura, era cálculo. Todo estaba pensado. Intenté calmarme y le pedí que por lo menos me dejara las cuentas conjuntas para poder reorganizarme. Dijo que no existían más. Había transferido todo el dinero de nuestros ahorros a su cuenta personal y había cerrado las mías compartidas. Legalmente no puedes reclamar nada. No te preocupes, no te dejaré sin dinero. Te he hecho una transferencia con tu parte proporcional de los gastos que habías aportado. Está en tu cuenta, puedes comprobarlo. Lo revisé desde el móvil. Tenía razón. Había transferido una cantidad exacta, sin redondeos, sin margen, como si fuera una liquidación de contrato. Me sentí humillada. Cuando le pregunté si eso era todo, me miró fijamente y dijo, no. Hay algo más. Tenías que saber lo que se siente cuando la gente te mira distinto. No entendí de inmediato. Conté a tus padres lo que hiciste. No los culpé de nada, pero merecían saberlo. También llamé a tu jefe y le conté que estabas pasando por un momento personal difícil. No dije detalles, pero se encargó de deducirlos. Si no quieres perder tu posición, te aconsejo que te mudes pronto, porque en Valencia los rumores se propagan rápido. No sé qué cara puse, pero él no se inmutó. Era consciente de lo que me estaba haciendo. Me levanté sin poder contener las lágrimas, le pedí que se detuviera, que no me destruyera así. Destruirte, dijo con calma, tú ya hiciste eso sola. Yo solo estoy barriendo los restos.
Me pidió que recogiera mis cosas y me fuera antes de que el comprador del piso hiciera la visita del día siguiente. Lo odié en ese momento con una intensidad que no sabía que existía. Le grité que estaba cruzando una línea, que esto ya no era justicia sino crueldad. Se acercó despacio, sin levantar la voz, y dijo, la diferencia es que yo no mentí. Todo lo que hice fue de frente. Tú no puedes decir lo mismo. Empecé a meter mis cosas en bolsas, sin orden ni cuidado. Cada objeto me recordaba algo distinto, y él me observaba sin moverse. Cuando terminé, me dijo, no te guardo odio. Solo necesitaba que sintieras una parte del daño. Ahora sí estamos en paz. Esas palabras me atravesaron más que todo lo anterior. Le dije que nunca lo perdonaría por lo que acababa de hacer. No hace falta que lo hagas, respondió. Tampoco necesito tu perdón. Esto no es un ajuste de cuentas, es el final. Salí del piso sin mirar atrás. En la calle, el aire me pareció espeso, como si todo pesara más de lo normal. Caminé sin rumbo durante horas. Cuando volví al apartamento donde estaba viviendo, me senté en el suelo con la cabeza entre las manos. No podía asimilar lo que había hecho. Lo había subestimado. Siempre pensé que Javier era de los que se limitaban a sufrir en silencio, de los que no sabían devolver un golpe. Pero me equivoqué. Su venganza no fue impulsiva ni teatral. Fue inteligente. Y efectiva. Los días siguientes fueron una cadena de consecuencias. Mi jefe me llamó a su despacho, me habló con una cortesía tensa y me dijo que por motivos personales y de imagen preferían suspender mis colaboraciones hasta nuevo aviso. En la empresa todos sabían algo, aunque nadie lo dijera abiertamente. Mis padres me llamaron, destrozados. Mi madre lloraba sin parar. ¿Por qué hiciste algo así, Laura? Tu padre no puede ni mirarte, me dijo. Sentí vergüenza, rabia y un vacío que no se podía explicar. Intenté contactar a Yanio, pero no respondió. Cuando al fin contestó 2 días después, lo hizo con frialdad. Me dijo que había recibido correos extraños con documentos a su nombre, que no quería saber nada más de mí, que no podía permitirse un escándalo en su trabajo. Lo siento, pero ya no puedo verte. Esto ha pasado de ser un error a ser una catástrofe, fueron sus palabras exactas. Colgó sin darme oportunidad de explicarle nada. Me quedé mirando la pantalla del teléfono hasta que se apagó. Esa noche me senté en la cama sin saber qué hacer. Había perdido a Javier, mi reputación, mi trabajo y la poca estabilidad que me quedaba. No quedaba nada por destruir. Lo peor era que no podía culparlo del todo. Él solo había devuelto la herida con precisión. No lo justificaba, pero entendía su lógica. Era la forma que encontró de recuperar el control después de que yo lo destruyera. A la semana siguiente me llegó una notificación del abogado con el borrador del divorcio. Todo estaba detallado, sin margen para discusión. No pedía nada, no ofrecía nada. Era el documento más frío que había leído en mi vida. Lo firmé sin hacer preguntas. No tenía fuerzas para pelear. Cuando lo entregué en el despacho, el abogado me dijo, Javier fue muy claro, no quiere contacto alguno después de esto. Le desea suerte. Asentí, salí del edificio y caminé hasta el coche. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Solo una certeza amarga. Su venganza había sido perfecta porque no necesitó violencia, solo precisión. Había tocado cada punto débil que me quedaba. Pasaron varias semanas sin contacto alguno. No había mensajes, ni llamadas, ni correos. La comunicación entre nosotros se había convertido en una ausencia total, y esa distancia, aunque al principio parecía necesaria, terminó convirtiéndose en una especie de tortura diaria. Cada vez que revisaba el teléfono, me encontraba esperando una notificación suya, aunque fuera para insultarme. Pero no llegó nada. Era como si Javier se hubiera evaporado del mundo. No sabía si seguía viviendo en Valencia o si se había mudado. Lo único que supe, a través de un conocido en común, fue que había pedido una excedencia en su trabajo y se había ido a vivir temporalmente a casa de un amigo en Denia. No entendía si era una manera de alejarse del escándalo o simplemente un intento de empezar de cero sin mí. Una tarde de domingo, mientras intentaba ordenar los papeles del divorcio que ya estaban casi concluidos, recibí un correo suyo. No era largo, pero el tono era distinto al que había usado antes. Decía que necesitábamos vernos una última vez, no para discutir,
sino para hablar con calma, sin reproches ni negociaciones, solo para cerrar el capítulo de forma digna. Dudé en responder, pero terminé escribiendo que aceptaba. Me dio una dirección, un pequeño restaurante en la playa, un sitio al que solíamos ir hace años cuando todavía éramos felices. La elección del lugar me descolocó. No sabía si era un gesto de nostalgia o una provocación. El día acordado llegué puntual. Él ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Tenía un aspecto distinto, más delgado, con barba corta y una expresión que no lograba descifrar. Me levanté la mano en señal de saludo y él asintió sin sonreír. Me senté frente a él. Durante unos segundos ninguno habló. Nos limitamos a observarnos como dos desconocidos que comparten un pasado que ya no tiene dueño. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. No sé por dónde empezar, dijo. Le respondí que tampoco yo lo sabía, que tal vez lo mejor era no empezar por nada y simplemente hablar. Pidió un café y yo un té. El camarero se alejó y Javier se quedó mirando por la ventana antes de hablar de nuevo. He tenido tiempo para pensar, dijo, y no voy a fingir que te perdono, porque no puedo. Pero tampoco quiero seguir cargando con esto toda la vida. Lo que hiciste me destrozó, pero quedarme atrapado en ese dolor me está matando igual. Sus palabras eran duras, pero no había odio en su voz. Le dije que entendía lo que sentía, que no esperaba perdón, pero que necesitaba pedirlo igualmente. No lo hago para sentirme mejor, Javier, lo hago porque sé que no hay justificación para lo que hice. Te mentí, te fallé, y te merecías algo muy distinto. Él asintió sin apartar la mirada. Te creo, dijo. Pero eso no cambia nada. A veces no se trata de lo que creemos o entendemos, sino de lo que ya no podemos recuperar. Durante unos minutos reinó un silencio espeso. Afuera, el mar golpeaba con fuerza el espigón, pero dentro del restaurante todo seguía quieto. Le pregunté si estaba bien, si había encontrado algo de paz después de todo. No lo sé, respondió. A veces sí, otras no. Hay días en los que me levanto y pienso que ya no me importa, y otros en los que me despierto con rabia, con esa sensación de que me arrebataron una parte de mi vida. Pero supongo que es normal. No se supera algo así en unas semanas. Le dije que ojalá pudiera hacer algo para aliviarlo, pero que sabía que cualquier gesto mío solo abriría más heridas. No quiero que hagas nada, contestó, solo quiero entender por qué. No el motivo general, sino el momento exacto. Quiero saber cuándo decidiste que nuestra historia ya no te bastaba. Esa pregunta me desarmó. No tenía una respuesta clara, y lo sabía. Le dije que no hubo un día concreto, que no hubo una traición premeditada. Fue un proceso lento, Javier. Me perdí en la rutina, me apagué, y cuando apareció alguien que me hizo sentir viva, no supe detenerme. No fue amor, fue cobardía. No tuve el valor de decir que estaba vacía. Creí que lo controlaba, que no te afectaría, y me equivoqué en todo. Él me escuchó sin moverse, sin interrumpir. Cuando terminé, soltó un suspiro largo y dijo, lo peor de todo es que no eres la primera persona que hace algo así, pero fuiste la única en la que yo confiaba por completo. Por eso me dolió tanto. Porque nunca me imaginé que tú podrías hacerlo. Intenté mantener la calma, pero sentía las manos temblar. Le dije que si pudiera volver atrás, lo haría, que jamás habría permitido que las cosas llegaran a ese punto. No digas eso, me interrumpió, porque lo hiciste. Y si lo hiciste, fue porque querías hacerlo. Yo también cometí errores, pero no crucé esa línea. Tú sí. Se inclinó hacia mí, apoyó los codos en la mesa y añadió, ¿sabes qué me dolió más? No fue el engaño. Fue que después de todo, ni siquiera tuviste la dignidad de decirlo tú. Tuve que descubrirlo solo. Esa imagen no se me va a borrar nunca. Le pedí perdón otra vez, aunque sabía que ya no tenía sentido. Lo hice porque necesitaba decirlo en voz alta, no para que me perdonara, sino porque el silencio me estaba matando. Te pedí que habláramos aquí, continuó, porque necesitaba cerrar esto en un lugar donde alguna vez fuimos felices. No quiero recordarte solo por lo que hiciste, quiero recordarte también por lo que fuimos. Pero después de hoy no quiero volver a verte. No es odio. Es necesidad. Asentí sin discutir. Le pregunté si había alguien más en su vida. Sonrió levemente, una sonrisa sincera pero breve. No, todavía no, y si lo hubiera,
no te lo diría. No quiero mezclar las cosas. Necesito aprender a estar solo sin sentir que me falta algo. Le dije que me alegraba por él, que se merecía eso y mucho más. No digas que me lo merezco, respondió, porque me lo dices como si eso me hiciera sentir mejor, y no lo hace. El camarero trajo la cuenta y Javier la pagó sin dejarme tocar el bolso. Cuando se levantó, pensé que era el final, pero me pidió que saliéramos a caminar un momento por la orilla. Acepté. Afuera hacía viento, y caminamos en silencio durante unos metros. Luego se detuvo y me miró. Te voy a decir algo y quiero que me escuches sin interrumpir. No te deseo mal. No voy a hablar mal de ti con nadie más. Ya tuve suficiente con la rabia. Pero tampoco te quiero en mi vida. Me quitaste la confianza, y eso no vuelve. No quiero vivir esperando que alguien vuelva a mentirme, ni quiero ser la persona que perdona por costumbre. Lo nuestro terminó y no hay vuelta atrás. No lo tomes como venganza, sino como una decisión para sobrevivir. No supe qué decir. Asentí y bajé la mirada. Él continuó, a veces pienso que si hubiéramos hablado a tiempo, nada de esto habría pasado. Pero también creo que, aunque hubiéramos hablado, tú ya estabas lejos. No te culpo por sentirte vacía, pero sí por arrastrarme contigo al final. Le respondí que tenía razón, que ya no podía pedirle nada más. No busco tu compasión, Javier. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, te quise. Quizá no como merecías, pero te quise de verdad. Me miró durante un largo rato antes de responder. Yo también te quise. Y quizá por eso me duele tanto. Nos quedamos allí un rato más, sin hablar, mirando el mar sin saber cómo despedirnos. Finalmente, dio un paso atrás y dijo, adiós, Laura. No me abrazó, no me tocó, no me miró otra vez. Se dio la vuelta y se alejó sin detenerse. Me quedé inmóvil, viéndolo desaparecer entre la gente que paseaba por la orilla. Esa fue la última vez que lo vi. No hubo mensajes después, ni llamadas, ni correos. Solo un silencio limpio, definitivo. Mientras regresaba a casa, entendí que esa conversación, por dura que fuera, había sido necesaria. No para reconciliarnos, sino para poner punto final a algo que ya no podía sostenerse. Él se fue con su dolor y yo con el mío, y por primera vez, entendí que el perdón no siempre es una palabra que se dice, sino una distancia que se acepta. Después de aquella última conversación con Javier, mi vida entró en una etapa que no sé cómo describir sin recurrir a palabras que suenan vacías. No fue una reconstrucción ni una caída, fue simplemente un proceso largo en el que tuve que aprender a estar sola sin sentir que todo lo que hacía carecía de sentido. Los primeros meses fueron los más duros. Había perdido casi todo lo que formaba parte de mi rutina anterior, la casa, el trabajo, la estabilidad, y sobre todo, el lugar que creía tener en el mundo. No podía regresar a mis padres porque la relación con ellos seguía tensa, y en Valencia ya no me sentía cómoda, cada rincón me recordaba algo que había destruido con mis propias decisiones. Encontré un pequeño apartamento en Alicante, amueblado, con un alquiler que apenas podía pagar, pero suficiente para empezar sin mirar atrás. No conocía a nadie en la ciudad y eso, lejos de asustarme, me dio cierta tranquilidad. Era la primera vez en muchos años que no tenía que justificar mis horarios ni mis silencios. Pasaba los días trabajando desde el ordenador y los fines de semana caminando por las calles para no pensar. Al principio no soportaba el silencio, pero con el tiempo empecé a entender que era lo único que no me exigía nada. Intenté contactar con Daniel una última vez, no porque quisiera retomar nada, sino para aclarar lo que Javier había hecho con su nombre en los papeles. Le envié un correo breve explicándole que yo no había participado en aquello y que lamentaba que hubiera terminado de esa forma. Nunca respondió. Su silencio fue otra confirmación de que el pasado ya estaba completamente cerrado, incluso en sus detalles más absurdos. Ya no quedaban cabos sueltos. Todo lo que quedaba era la consecuencia. Con el tiempo, empecé a asistir a sesiones con una psicóloga. No lo hice por impulso ni por recomendación de nadie, sino porque una mañana me di cuenta de que llevaba 3 días sin hablar con ninguna persona. La terapia no fue un milagro, pero me obligó a mirarme sin excusas. Me di cuenta de que durante años había vivido en una especie de piloto automático, movida por lo que se esperaba de mí, sin preguntarme nunca qué quería realmente. Cuando estaba con Javier, confundí la estabilidad con amor y la rutina con seguridad. Cuando conocí a Daniel,
confundí la atención con felicidad. Había vivido a través de los demás sin tener una identidad propia. Y cuando todo se derrumbó, lo único que quedó fui yo, sin máscaras, sin papeles, sin ningún lugar donde esconderme. Durante las primeras sesiones apenas hablaba. Me limitaba a escucharme decir frases que me resultaban ajenas. Pero poco a poco empecé a entender que la infidelidad no fue un acto aislado, sino una consecuencia de todo lo que no supe enfrentar antes. No lo justificaba, pero podía comprender de dónde venía. La culpa seguía allí, pesada, pero ya no era el único sentimiento. Empezó a aparecer algo parecido a la aceptación. No la aceptación de los hechos, sino la de lo que yo era, una persona que había fallado, que había hecho daño, y que tenía que aprender a vivir con eso sin esconderlo bajo ninguna historia conveniente. A los 6 meses del divorcio, Javier me envió una carta. No era una reconciliación ni una despedida formal, era más bien una declaración final. Me decía que había logrado estabilizarse, que había vuelto al trabajo y que estaba viviendo en otra ciudad. No mencionaba nada de su vida personal, pero el tono era tranquilo. Al final de la carta había una sola frase que se me quedó grabada: no te guardo rencor, pero tampoco te guardo espacio. Esa frase fue el cierre definitivo. No volví a escribirle ni a buscarlo. Entendí que la única manera de respetar lo que habíamos vivido era dejarlo en paz. A partir de ese momento, mi relación con el pasado cambió. Ya no lo revisaba con rabia ni con nostalgia, sino como algo que formaba parte de mí pero que no definía todo lo que era. Empecé a reconstruir mi trabajo desde cero, sin la presión de agradar a nadie. Los primeros clientes llegaron lentamente, algunos por recomendación, otros por insistencia. Me concentré en hacerlo bien, sin pensar en si eso iba a servirme de redención o no. Lo hacía porque necesitaba demostrarme que todavía era capaz de construir algo que no dependiera de mentiras. Un año después del divorcio, regresé a Valencia por un trabajo puntual. Caminé por las calles que antes me parecían familiares y tuve la sensación de que todo era más pequeño. Pasé frente al edificio donde había vivido con Javier. El nuevo propietario había cambiado las ventanas y pintado la fachada. Me quedé mirando unos minutos, recordando cómo era entrar allí cada día, preparar la cena, escuchar el ruido del televisor mientras trabajaba en mis diseños. No sentí dolor, ni pena, solo una especie de distancia que me confirmó que ese capítulo estaba realmente cerrado. Al volver al hotel esa noche, me encontré pensando en lo que había aprendido en todo ese tiempo. No fue una lección romántica ni una historia de superación, sino una conclusión práctica. Aprendí que el amor sin comunicación se pudre, que la rutina no es el enemigo sino la excusa, y que nadie destruye una relación de un día para otro, se destruye lentamente, en los pequeños silencios y las conversaciones que no se tienen. También entendí que no existe un castigo peor que perder el respeto por uno mismo, y eso fue lo que realmente me pasó. Con los meses, empecé a tener una vida más estable. No volví a tener una relación seria, aunque conocía a algunas personas. Siempre dejaba las cosas claras desde el principio, no busco consuelo ni sustitutos. Quería construir vínculos honestos, sin mentiras ni máscaras, incluso si eso significaba estar sola más tiempo. Algunos se alejaban al escuchar eso, otros se quedaban un tiempo, pero no me importaba. Por primera vez no sentía urgencia. En la última sesión con mi terapeuta, me preguntó si me había perdonado. Le respondí que no del todo, pero que ya no necesitaba hacerlo para seguir adelante. Entendí que a veces el perdón no llega en forma de alivio, sino de aceptación de las consecuencias. Yo había tomado decisiones, y ahora vivía con lo que esas decisiones habían traído. No era una víctima, ni una villana. Solo una persona que había aprendido a asumir lo que hizo sin esconderse detrás de excusas. Pasaron 2 años antes de que recibiera noticias indirectas de Javier. Un amigo común me dijo que estaba bien, que había conocido a alguien y que parecía tranquilo. No sentí celos ni tristeza. Me alegré, sinceramente. Era lo justo. Había merecido una vida nueva, libre del peso que yo le impuse. Colgué la llamada con una sensación de cierre verdadero, de esas que no necesitan palabras. Hoy, cuando pienso en todo lo ocurrido, no lo hago con dramatismo. No hay lágrimas ni idealización. Solo hechos. Fui una esposa que engañó, un marido que se vengó y 2 personas que tuvieron que destruirse para entender quiénes eran. Si algo aprendí de todo eso, es que la verdad siempre llega, aunque intentes esconderla, y que una vez que se rompe la confianza,
No hay discurso ni promesa que la repare. Lo único que queda es reconstruirse sin esperar comprensión. A veces me preguntan si volvería a hacer algo distinto si pudiera retroceder. No tengo una respuesta clara. Tal vez sí, tal vez no. Lo único que sé con certeza es que ya no soy la misma persona que tomó aquellas decisiones. Y aunque el precio haya sido alto, por fin entiendo quién soy sin depender de nadie más. Esa es la única verdad que me queda, y por primera vez en mucho tiempo, me basta.